Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy te quiero comentar, quiero hacer una continuación del video sobre cuando comienzas, ¿no? ¿Qué tipo de atributos, magia que debes perseguir para mejorar con tu personaje? Este video sigue la misma temática, pero en este voy a abarcar lo que respecta a sets verdes y a gemas legendarias. Así que, oye, quédate, que te conviene. Es un video que te va a aportar muchísimo, sobre todo si estás comenzando el juego o más o menos estás por los 1000 de resonancia. Te puede ayudar muchísimo y además es la introducción a cuando siga subiendo, así que te recomiendo que veas el video. Vamos a partir de las gemas de una estrella. Cuando tú comienzas el juego, probablemente lo más asequible que tienes son las gemas de una estrella. Las gemas de una estrella tienen varias que son bastante buenas, pero existen combinaciones que para comenzar te van a ayudar más que otras. Una gema indispensable es el Ojo del Bersánico. Ojo del Bersánico es una gema que te va a dar muchísimo daño. Cuando llegues a rango 10 vas a tener 16% de daño, una gema fácil de despertar, y con su segundo efecto también te va a aumentar un 2% de probabilidad de golpe crítico cuando lo tengas al máximo. Es una gema que aún no teniendo suficiente resonancia vas a aumentar daño y no vas a necesitar, va a ser como que no necesites la resonancia, ¿no? Porque va a compensarse. No vas a resistir tanto, pero oye, con el índice de combate, que si has visto mis videos por ahí, tienes cómo aumentarlo. Oye, es suficiente el índice de combate, solo necesitas daño. Así que Ojo del Bersánico te viene muy bien para comenzar. Por otra parte, te voy a comentar un pequeño combo de gemas de una estrella. Uno es Tormento Eterno, que va a aumentar, o sea, cuando golpeas, cuando haces un golpe crítico, va a poner una agonía. Esto es un sangrado, una especie de sangrado que va a hacer daño durante 6 segundos. Un daño pequeñito. Y también su segundo efecto va a aumentar la velocidad de ataque en hasta un 6% cuando la tienes en rango 10. Son gemas fáciles de despertar porque son pequeñitas. Y además tenemos el Isis de Miseria. Estas dos gemas tienen sinergia precisamente porque aquello es un efecto dañino y esta va a aumentar la duración de los efectos dañinos en hasta un 24% cuando la vas mejorando hasta el final, ¿no? Y el daño que infliges a los enemigos que sufren efectos dañinos va a aumentar en hasta un 2%. Estas dos te puede parecer que no, pero cuando la vas combinando con gemas de 2 estrellas, pues ya se va haciendo más fuerte, ¿no? Más fuerte el efecto y te vas a dar cuenta de a dónde quieres llegar en el futuro. Espera, con calma. Te recomiendo la gema Guijarro Bendecido. Guijarro Bendecido es una gema que va a aumentar la duración de los efectos beneficiosos. Normalmente tú vas a tener varios efectos beneficiosos propios de tu personaje, ¿no? Habilidades de tu personaje, como puede ser, por ejemplo, yo actualmente la mayoría de nosotros está jugando con el Tempestario y tenemos habilidades que son buffs. Por ejemplo, navegación rodante, que te permite moverte un poco más rápido y va a cambiar tu ataque principal, te ayuda a farmear. También tenemos por acá Furia Tormentosa, que nos va a generar un buff y vamos a alargar la duración de ese buff. Bueno, pues Guijarro Bendecido nos va a ayudar con eso. Nos va a hacer que ese tipo de habilidades duren un poquito más. Y también en su segundo efecto va a aumentar la velocidad de movimiento en hasta un 6% creo que es, durante 3 segundos tras obtener un efecto beneficioso. Es una gema solo de buff. De todas las que te voy a comentar, creo que es la que menos tienes que tener en cuenta, pero es una gema que para empezar está muy bien. Entonces, dicho esto, te comento las gemas ya de 2 estrellas que te tienes que crear cuando comienzas a jugar. Una de ellas es Mordedura de la Víbora. Mordedura de la Víbora va a funcionar parecido a Tormento Eterno. Al infligir daño ya no necesita hacer un golpe crítico. Los enemigos se envenenan con veneno de la víbora, lo que provoca que reciban daño, X cantidad de daño durante 6 segundos. Ya, esto solo puede ocurrir en un objetivo una vez cada 20 segundos. Esta es una gema que va a aplicar un sangrado y nos va a ayudar muchísimo a generar daño en general por otros factores que ahora te voy a comentar. Y el veneno de la víbora también va a reducir la velocidad de ataque del enemigo en hasta un 6% si llevas la gema rango 10. Por otra parte está Apretón de Dolor. Ya aquí te empiezo a comentar por qué existen estas gemas en tu rotación. Apretón de Dolor te va a aumentar un 24% el daño cuando el enemigo sufre un efecto de daño continuo. Dígase, el efecto de mordedura de la víbora y el de Tormento Eterno. Entonces vas a aumentar tu daño porque tenga este sangrado. Además, con el Isis de Miseria, que te lo había comentado hace un momento, vas a aumentar la duración de estos daños. Entonces vas a aumentar el daño en general. Es un combo que tiene que funcionar entre ellas. Para empezar, son gemas muy baratas y es en lo que te tienes que enfocar porque vas a hacer bastante daño con bastante poco. Entonces, por eso es que te comento Apretón de Dolor más el resto de las gemas. En su segundo efecto, cuando un enemigo sufre un efecto de daño continuo, en un radio de 10 yardas, tu velocidad de movimiento va a aumentar en 1.5% hasta en un 6% si la tienes en rango 10. Hasta aquí todas estas gemas se pueden despertar muy fácilmente. Te he comentado 6 gemas. 6 gemas
que tienen sinergia. Si estás comenzando tu personaje, probablemente de estas 6 te pueden servir, pero te voy a agregar 2 porque ya cuando avanzas lo suficiente vas a poder desbloquear los 2 equipamientos extra y vas a poder poner 8 gemas legendarias. Las otras 2 gemas que te voy a recomendar son, una es Lamento de la Madre, que va a aumentar tu probabilidad de golpe crítico y además es un buff, por lo que Guijarro Bendecido te va a servir muchísimo. Vas a aumentar la duración de Lamento de la Madre, por lo que en vez de durar 6 segundos va a durar 7, 8 segundos, depende. Probablemente aumente 7 segundos. Y también va a aumentar tu probabilidad de golpe crítico. Lamento de la Madre es una gema muy ofensiva, te va a servir muchísimo en PvE y vas a aumentar tu probabilidad de golpe crítico bastante. Sumado a otras probabilidades de golpe crítico que te he comentado en otros videos, es una gema espectacular que en esta rotación va muy bien. Y también en su segundo efecto va a provocar un sangrado a los enemigos que pone el sangrado y va a ayudar también a apretón de dolor, ¿no? Pero bueno, su segundo efecto y el primero realmente es muy fuerte. Pero bueno, nada, sabes que el Lamento de la Madre en su segundo efecto va a poner un sangrado y va a potenciar apretón de dolor también. Así que es muy buena en la rotación. Y la segunda gema que te voy a comentar, y te la comento solo porque es de 2 estrellas. O sea, existen otras gemas muy buenas, pero estamos hablando de gemas que cuando tú comienzas a jugar, ¿no? Una es Poder y Mando. Esta Poder y Mando va a hacer que aumentes tu daño en hasta 24%. Puede ser en tu ataque primario o puede ser en tus habilidades. Va a rotarse, ¿no? Cada 9 segundos ya se va a rotar y vas a aumentar tu daño en general. Te la comento para llenar un poco porque claro, necesitas 8 gemas. Pero tranquilo, te voy a dar 2 alternativas por si no quieres poner Poder y Mando o quieres poner otra gema por alguna de las que te dije. Más o menos ya te vas llevando una idea de cómo funciona el combo. Así que te sugiero que te mantengas alrededor de estas recomendaciones que te estoy dando, ¿no? Pero bueno, Poder y Mando lo puedes usar. Y el segundo efecto de Poder y Mando es más orientado a PvP. Porque nada, cuando ella vaya a cambiar de poder a mando cada 9 segundos, va a tener una probabilidad de eliminarte un efecto de estado, un efecto negativo. Y entonces, pues nada, te ayuda a quitarte un efecto negativo que tengas, pero ya este es más defensivo, así que no te interesa tanto para PvE. Las otras 2 gemas que te voy a recomendar, por si quieres variar alguna, porque tienes tu propia opinión y lo quieres hacer, está Carga del Seguidor. Carga del Seguidor está enfocada a las invocaciones, es una gema muy buena que va a aumentar tu daño y va a reducir el daño que reciben tus unidades invocadas. Vas a aumentar el daño hasta un 18% si tienes 6 invocaciones a la vez y la mejoras hasta el máximo. Si eres un nigromante, si eres una clase que le gustan mucho las invocaciones, tengo un video de invocaciones en el canal, definitivamente tienes que ir a verlo. Pues nada, esta gema te puede venir muy bien y la puedes, por ejemplo, cambiar por Poder y Mando o por otra que, por ejemplo, Guijarro Bendecido, que es de 1 estrella, ¿no? Puedes ir cambiándolas poco a poco si tus condiciones permiten que le puedas sacar partido a esta gema. Y la otra es Alcance Sangriento. Alcance Sangriento es una gema que va a aumentar mucho el daño, pero tienes que ser de rango. Tienes que ser de rango para sacarle partido, porque por cada 2 yardas va a aumentar el daño hasta un 8%, ¿no? Siendo 8 yardas la distancia máxima y 8% que en nivel 10 van a ser 24%, que es muchísimo. Si eres un nigromante, si eres un mago, si eres un cazador de demonios, oye, te viene muy bien esta gema, no la puedes dejar de poner, sobre todo si comienzas a jugar. Y creo que en niveles altos es muy buena también para hacer contenido PvE sobre todo. Entonces en el segundo efecto tus ataques tienen un 0.3% de probabilidad de reducir la velocidad de movimiento del enemigo un 35% durante 3 segundos. Es muy bajito, pero la reducción de movimiento es considerable y es un efecto que se enfoca más en PvP. ¿Te la puedes llevar para PvP? Si eres nuevo, pues nada, es una gema que le puedes sacar partido en PvP. De todas maneras, recuerda que esto está más orientado a hacer daño y es más orientado sobre todo a PvE. Ya hasta aquí, como lo prometido es deuda, te voy a hablar sobre el set verde. Sí, porque te comenté las 8 gemas legendarias que podrías tener con un combo de sangrado que está muy bien, sobre todo cuando comienzas vas a sacarle muchísimo daño, pero no te comenté el set verde. Y el set verde va a potenciar muchísimo más esto que te estaba comentando. Por ejemplo, tienes que usar sí o sí 2 piezas de Vitus. 2 piezas de Vitus que van a permitir que tus efectos beneficiosos te duren un 30% más. Es vital porque cuando usas la gema, por ejemplo, Lamento de la Madre, vas a aumentar 2 segundos su duración y además otros efectos beneficiosos que puedas tener con tu propio personaje. Descuida, en el canal voy a estar trayendo videos sobre distintas clases para que puedas visualizar mejor estas habilidades y puedas adaptarlo mejor. Entonces Vitus es súper importante. Creo que 2 piezas de Vitus siempre son necesarias en la mayoría o en todas las builds, sobre todo PvE.
Así que nada, te recomiendo que uses 2 piezas del set de Vitus. Y te recomiendo también Banquete de Ojos. Banquete de Ojos va a aumentar el daño infligido a los enemigos bajo tus efectos de daño continuo. Entonces las gemas que te he comentado tienen daños continuos. Y también le puedes agregar tus propios efectos de daños continuos con las habilidades de tu personaje. Pero realmente no es el primer efecto, aunque aumentar el 15% de daño a esos enemigos que están sangrando es muy bueno. O sea, vas a aumentar un 15% de daño mientras ellos sangren. No es que aumentas el daño de sangrado, ¿no? Entonces ya 15% es muy bueno, pero lo ideal también es que tu probabilidad de golpe crítico con 4 piezas aumente en un 2.5 hasta 25% por cada efecto de daño continuo que inflijas a los enemigos cercanos. Cuando estás en grupos de enemigos para farmeo y demás, pues todos ellos, pues si los envenenas, ¿no?, con estas gemas, vas pues a aumentar tu probabilidad de golpe crítico mientras más sean y vas a hacer más daño en general, sobre todo para farmeo. Entonces en general estas 4 piezas son, creo que, muy buenas y las deberías usar. Y además de eso, te voy a comentar este set de mochila del Barón Voraz. ¿Por qué? Porque mochila del Barón Voraz con 2 piezas, ya hasta aquí serían las 8, vas a aumentar la duración de tus efectos dañinos un 30%. Y bueno, nada, los sangrados que estás poniendo son efectos dañinos. Entonces, mientras más dure, por ejemplo, la gema de 2 estrellas de aumentar el daño 24%, que ahora olvidé el nombre y voy un momentico al mercado a revisarlo, pues va a aumentar el daño. En general vas a aumentar la duración de efectos dañinos y por supuesto a apretón de dolor va a hacer daño durante más tiempo porque los efectos negativos van a estar durante más tiempo. Entonces serían 2 piezas de Barón Voraz, serían 2 piezas de Vitus y serían 4 piezas de Banquete de Ojos. Con esas 8 más esta gema, fíjate que te sale muy barato y haces muchísimo daño continuo. Y además vas a aumentar el daño porque estén haciendo ese daño continuo. En general, esto es una pequeña guía para cuando comienzas, ¿no? Qué tipo de gemas buscar y cómo aumentar tu daño sin haber tocado tus habilidades. No importa la clase que sea, todas estas gemas y este set contribuyen a que todo esto funcione y hagas más daño. Y si quieres mejorar tu daño, también te voy a dejar un video por aquí que definitivamente no te puedes perder porque está enfocado en daño, son gemas que van a aumentar tu daño. Así no te pierdas el próximo video porque probablemente voy a estar comentándote sobre las gemas de 5 estrellas que vas a buscar una vez que ya has superado determinado nivel en el juego. Deja un me gusta, suscríbete al canal y ya, hasta luego.